Vamos a intentar verla desde distintos ángulos y en distintos planos y aspectos. Es una de las obras del escultor que vamos a tener el placer de presentarles ahora, Julio L. Hernández. Hernández es un escultor que, después de haber pasado por la prueba del abstracto y por tantos otros ensayos, búsquedas y experiencias, se ha decidido por una especie de realismo social, de realismo mágico, y sus personajes son unos personajes un poco extraídos de la calle, extraídos de la vida, pero siempre tratando de encontrar qué hay más allá de la realidad física, de la realidad aparente, porque la realidad, amigo Julio, no es lo que se ve, hay algo, no, claro. Hay algo detrás, hay algo dentro. Efectivamente. Es como complejísima. Vamos. Complejísima. Su campo para penetrar en ella se amplía de una forma inusitada. Es decir, para mí la realidad existe dentro de la posibilidad de penetrar pues, a través del pensamiento abstracto también. O sea, la realidad es viva, es totalmente viva y no se puede referir solamente a un aspecto externo. De manera que la realidad para un escultor también está lleno de matices y de posibilidades. Sí. Y de misterios, seguramente. Sí. Sobre todo a mí en cuanto a reflejar en una escultura realista, es decir, tengo un problema formal, es el reflejar esa realidad de una forma objetiva. Pero eso tiene que ser la expresión de una carga que lleva por dentro de algo vital, algo que no tiene... podríamos considerar que desde luego no tiene un reflejo formal premeditado y se puede expresar el mundo subjetivo de esa figura si no es por unas sugerencias misteriosas que pueden ser lo que le den el carácter de mágico. Julio es madrileño, tiene 40 y pocos años y empezó su carrera artística ¿en razón de qué? Bueno, en principio yo pertenezco a una familia de artesanos. Mi abuelo ya tenía un taller de orfebrería religiosa, mi padre se dedicó al grabado de medallas y de troquelería, y de ahí pues vino un camino ya casi, me abrió las puertas de una escultura que en un principio, claro, no podía sospechar que se tuviera este desarrollo. Era una cosa mucho más cerrada, era un taller bastante más limitado a una labor artesanal. ¿Primero que fue el dibujo o la escultura ya directamente? En principio fue juntamente las dos cosas. Conjuntamente. Sí. O sea, la labor en la escuela pues requiere dibujo y claro, me especialicé enseguida en la escultura. Después de la escuela ya la búsqueda, el hallazgo, mejor dicho, de la propia personalidad, eso se produce de un modo absolutamente autodidáctico. Sí, efectivamente, sí. Autodidáctico pero laborioso. Es decir, es una búsqueda, es una indagación, es un ver lo que hacen los demás, analizar qué trasfondo, qué interés tiene esto, y para mí establecer una comparación entre estas experiencias, estas cosas que me interesaban de la actualidad, con lo producido en la historia, en épocas anteriores. Entonces, en este estudio comparativo, veía hasta dónde calaba un artista moderno, una pretensión moderna, y hasta dónde llegaba también el clásico. Y en esta manera de sopesar estas dos intereses que me movían en la indagación, pues me incliné por el realismo. Pasé años de búsqueda formal de una escultura tectónica con influencias de Henry Moore, en fin, Marino Marini, Arturo Martini, todos estos me interesaron bastante, indudablemente me siguen interesando, pero claro, ya de una forma como prototipos de artistas que han llegado a una cima, pero no como prototipo para seguir unas fórmulas establecidas. No como línea ni como meta. Como línea, exactamente. De manera que usted ha hecho unas incursiones por el campo de lo abstracto que han enriquecido su horizonte y que le han hecho luego regresar un poco al punto de partida. Bueno, yo no le llamo regresar. Actualmente el arte hiperrealista americano, junto con que por unas coincidencias se asemeja a un realismo español que ha tenido bastante resonancia, ahora están en unión, se han unido dos líneas y parece que lo hemos heredado de ellos, pero indudablemente no sé si será unas preocupaciones de tipo social, en fin, una difusión más amplia, el campo de acción del pensamiento que busca un mayor ámbito, a lo mejor hace que el realismo impere hoy día por esas causas. Bueno, en general el escultor que podemos llamar tradicional trata de exaltar líneas muy bellas, de buscar una especie de estilización hacia la poesía,
Usted es un poco barogiano, diríamos que usted está literaturizado un poco hacia la España negra un poquito, ¿no? Bueno, puede ser que sí. Yo no acepto mucho eso de literatura porque hay literatura para todo. Sí. Es decir, que a lo mejor un arte que no se considera influenciado por la literatura, lo que ocurre es que se está nutriendo de una literatura que está alentando a ese arte precisamente. Es decir, que considero que la literatura tiene un campo de acción dentro de lo humano que es así, puede influirme. Pero luego hay una literatura alrededor de la propia obra de arte y que no tiene nada que ver conmigo. Y quiero no le decir llamo que viendo su obra, yo veo literatura en ella. Es decir, son personajes que parecen descritos incluso por un novelista. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, no sé, tengo aquí una serie de reproducciones. Vamos a irlas mostrando un poco a los amables espectadores y vamos a comentarlas. Este es un rostro de un hombre del pueblo, que corresponde a una escultura de tamaño gigantesco, de tamaño natural, me imagino, sí, ¿no? Es un tamaño natural, unos Que 70. veremos ahora. Esto es la cabeza, y ahora vamos a ver el cuerpo completo, y tiene una fuerza, un vigor verdaderamente excepcional. ¿Quién es el personaje? El personaje es un vecino de mi estudio, un señor que tenía una carbonería hasta hace poco y después que le tenía muy cerca como modelo y me interesó reflejar sus características como algo pues importante dentro de mi campo de acción para indagar en los seres. Este es otro personaje muy curioso. Es el personaje, uno de los muchos personajes que Julio extrae de la realidad. Es una vecina saliendo de un portal de su calle. ¿No es eso? Exactamente, es una tienda antigua, creo que era una guarnicionería, la mujer debe ser viuda, ya no trabaja la tienda, y se asoma en toda su gravidez y su indecisión por la edad hacia ese portalón que se derrumba o que se acaba. Hay otro que es muy bonito, que me parece que está en un museo, ¿no? Esta obra. Es la obra del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Del Museo de Arte Es Contemporáneo. una pareja de artesanos en la mesa de trabajo. Creo que es muy importante detenerse en el estudio de la temática de nuestro invitado, porque él descubre siempre la humanidad que hay en todos estos personajes y los trabaja de una manera minuciosa, de una manera amorosa, de una manera incluso devota. Pues efectivamente, pero eso es por una necesidad de tipo expresivo. Es decir, si yo no actuara así, quizá no tendría un revulsivo, un mover al espectador con ese interés a contemplar la obra. Trabaja usted fundamentalmente con barro, ¿no? Sí, en principio es el barro, luego es la resina de poliéster y finalmente el bronce. O resina de poliéster solamente, claro, depende de... Y para este tipo de escultura le van a usted mucho mejor, naturalmente, los materiales moldeables, blandos. Sí, dúctiles. La cera, por ejemplo. Sí, efectivamente, modelo con cera también, con cera y barro. Según las necesidades de lo que quiero reflejar, escojo el barro o la cera para una labor previa a la fundición o a la madera, que también la empleo. ¿Pero directamente sobre la madera también? No, o sea, la madera es la repetición de una indagación en el barro. Esta es otra de las obras de Julio L. Hernández, que es un hombre que, por otra parte, y dentro de este mundo verdaderamente lleno de atractivo de la escultura, porque no cabe duda que es una de las artes que necesita un mayor aliento y un mayor coraje y una mayor fe, tiene otra vertiente curiosa, un poco heredada probablemente, que es la de la medallería artística, ¿no? Pues sí. En realidad esas medallas son un poco el premio de consolación de los admiradores que no pueden comprarle usted un bronce, me imagino. Que no se puede llevar una escultura de 1,5 metros, ¿no? Bueno, puede ser que ahora sea así, pero antes ha sido el modo de comer mío. ¿Sí? Sí. O sea que en un principio, pues, era una manera de solucionar el problema inmediato. Entonces yo he hecho mucha medalla. Lo que pasa es que esta medalla que hacía entonces pues estaba bajo una tutela y unas exigencias de la sociedad que imponía pues que fuera solamente como conmemoración de una cosa o medalla religiosa. Hoy día he liberado a la medalla de ese tributo y entonces puedo hacer medalla como una obra mía, auténticamente mía. Yo considero que la medalla es interesante, es una manera de ver la realidad también, quizá más ligera de realización, más rápida, y por eso me divierte hacer
hacerla porque me ayuda a indagar en los problemas que tengo para reflejar la realidad. Hay La medalla es medallas, curioso. hay medallas que no se parecen en nada a esto otro que hace usted. Quiero decir, yo he visto, por ejemplo, algunas con sus retratos, por ejemplo, de Menéndez Pidal o de Valle Inclán y de otros escritores, de otros intelectuales. Sí, bueno, yo creo que sí se parecen un poco. Lo que ocurre es que, claro, están funcionando como reflejo de una persona muy conocida. Entonces parece ser que esto se nos cambia hacia este otro mundo de estos personajes anónimos del mundo que me rodea, ¿no? Pero vamos, están enfocadas con la misma intención. La medalla para mí tiene una expresión muy bonita, muy sugestiva, porque es como si mirara la realidad a través de un agujerito. Entonces esa realidad se tiene que condensar, tiene que confluir hacia ese punto de visión que tengo muy limitado, que es el círculo de la medalla. ¿Por qué, volviendo al tema, por qué le gusta a usted hacer este tipo de esculturas cuando probablemente sería mucho más negocio? Y estoy hablando de un aspecto del arte que en un arte minoritario como es la escultura tiene su peso y su importancia, cuando haciendo, por ejemplo, retratos de damas más o menos importantes y más o menos adineradas, tendría usted resueltos problemas innumerables. Bueno, pero es porque que eso no le seduce. No, es que ese no es mi modelo. Ese no es o sea, su no modelo. es lo que tengo que reflejar. Lo que tengo que reflejar, ya digo, que Su está modelo dentro es de este. mí. Su modelo es este, por ejemplo. Ven ustedes esta otra curiosa escultura. Esta escultura de Julio L. Hernández lleva por título Juzgado de Guardia. Sí. Y además está tomado de la realidad. Sí, es del juzgado de guardia de Tetuán de las Victorias. Precisamente por lo poco de victoria que tiene, quizá. Y él ha hecho no solamente esto, ha hecho incluso como cosas que veremos más adelante, estudios apasionantes de viejos dormitorios, de hospitales, de habitaciones y salas de hospital, de vagones del metro, etcétera, etcétera. Yo creo que alguno de estos hay que verlo ahora. Sí. Por ejemplo, el metro. Aquí tenemos el metro. ¿Quiere usted explicarlo? Usted que es el artista, el maestro. Pues sí, el este es un vagón de metro visto en el interior. Entonces aquí, pues, tanto el personaje de este matrimonio joven o novios viejos, no se sabe, en fin, entran en el metro para trasladarse en un ambiente húmedo, triste, oscuro y lleno de desconchones y pobre. Era una imagen que tenía yo del metro. El protagonista tanto lo es este como la niña que mira en ese cristal opaco del metro que avanza como buscando una salida, como estos otros puntos oscuros y más atrás, más inhóspitos que tiene el relieve. Es el símbolo del metro, la vida subterránea de la ciudad. ¿A usted le interesa bucear un poco en todas las vidas que pueden encontrarse a distintos niveles dentro de la ciudad? Pero le gusta sobre todo a usted su barrio. Bueno, lo que ocurre es que pienso que puedo penetrar en aquel que conozco más o con el que me rozo más. Y aparte de eso, pues no sé, quizá hay una simpatía porque el mundo del esfuerzo humano, de la lucha cotidiana, deja reflejada en los seres unos signos que son los que me emocionan o me motivan para hacer la escultura. La vida deja efectivamente escrita en surcos innumerables las cosas que uno ha pasado, que uno ha sentido, que a uno le han importado o que han dejado de importarle, como en este aspecto, con este fragmento del rostro de ese señor que usted nos mostraba antes, de cuerpo entero, y que creo que ha sido alcalde, ¿no? Sí, este señor fue alcalde hace muchos años en un pueblo de Oliva de Plasencia. Sí. ¿Y más tarde? Más tarde se trasladó a Madrid y era carbonero. Este es otro de los detalles, que es la mano, es así, ¿no? Sí, claro. Es la mano derecha con las gafas. Las gafas, sí, unas gafas opacas, quizá. ¿A qué escritores ha leído usted fundamentalmente? Bueno, mi lectura ha sido muy anárquica, he saltado de unos en otros, ¿no? He pasado de Germán Hesse a Pío Baroja, en fin, a Joyce, muchísimos, ¿no? Y sobre todo, pues, el ruso, Dostoyevsky, me entusiasmó siempre, ¿no? Bueno, pues todo eso se nota, está todo en su escultura. Quizá, yo pienso que el hombre se forma por diversos caminos. Naturalmente. Tanto es el reflejo de la realidad inmediata como la transmisión de pensamiento de otros hombres de talento, y esto va nutriendo la formación de un hombre. Nos hablaba usted hace unos minutos acerca de los artistas del pasado, de los escultores de ayer, de los clásicos, por así decirlo. ¿Cuál es el que a usted realmente le...? Bueno, hay muchos repartidos en la historia y reflejando diversos problemas. Vamos a ver. Empiezo con el dios imperecedero que es Fidias, claro. Fidias me interesó enormemente siempre, Fidias y Escopas.
Y de ahí, pues pasando por las épocas, en la época medieval, efectivamente, pues con unos estilos internacionales que imponen unas leyes. Sin embargo, hay personalidades que, siendo obedientes a estas leyes, rebasan esta tesitura de la imposición de un estilo y se hacen personales. Es el maestro de Nambur o de Bamberg, que me interesa mucho la escultura española medieval, como el Juan Guas, Gascueman. Todos estos son artistas de una importancia vital para mí. Vamos a hablar un poco de la escultura española contemporánea. Por ejemplo, por citar los más recientemente desaparecidos, hablemos quizá de Clará, cuyas obras están hoy un poco todavía a la orden del día. Sí. ¿Le gusta a usted Clará? Sí, efectivamente, me interesa mucho. Pertenece, claro, quizá a un terreno que se ha llamado escultura o cultura mediterránea, de una claridad, de una belleza, de una cosa que quizá dentro de mi temperamento no encaje, pero me interesa naturalmente. ¿Victorio Macho? Mucho también. Hay una cosa, un aspecto de la escultura de Victorio Macho, dentro de que está resuelta formidablemente, pero quizá este sentido formalista, rígido de la escultura plena de forma no me ha interesado. ¿Benlliure? Benlliure es un hombre que le considero perjudicado por la situación histórica, perjudicado por su afán de trabajo, sus peticiones excesivas, y que se perdió siendo un hombre que tenía condiciones. ¿Cree usted entonces que pudo haber dado una obra mucho más importante de la que dio todavía, ¿no? Creo que en Italia, por ejemplo, hay un escultor coetáneo a él que fue muy interesante, no internacionalmente conocido, no digo que sea un desconocido, pero vamos, que no ha conseguido establecerse a la altura de Rodin, pero tiene mucha importancia y pertenece a la época histórica en que trabajaba en España Benlliure. Este hombre trabajó en cera, se limitó a un trabajo personal, sin encargo, sin la imposición del monumento oficial, y hizo una indagación sobre unos problemas de la escultura verdaderamente importantes y que son actuales. ¿Comendador? Comendador es el maestro mío, le tengo gran veneración y considero un escultor muy recio y muy importante. ¿Rebull? Rebull se me escapó un poquito por estar en Barcelona, quizá, pero es atractivo, muy atractivo. ¿Conoce usted la obra de Aulestia? Aulestia no. ¿De Chillida? Chillida sí. ¿Y qué le parece? Hombre, creo que es el escultor abstracto español de una importancia universal y de gran estima por mi parte. ¿Qué caminos, qué horizontes le ve usted a su obra y sobre todo a su línea, a ese realismo social que tiene su escultura? Yo creo que es inacabable. No sé si me equivocaré. Desde luego hay dos maneras de evolucionar en la vida. Es decir, yo creo que se ha superado un poco la época experimental en la que los cambios son muy radicales. Es decir, el experimento para mí se caracteriza por un cambio en la manera de hacer. Y para mí lo que busco es una indagación, pero sin cambiar demasiado la manera de hacer. Ya se cambiará ella sola. Muchas veces Julio L. Hernández se ha dedicado a esculpir manos que están trabajando, manos que escriben un diario, manos que están en reposo, incluso ha hecho el propio manorretrato. Manorretrato. O sea, el autorretrato de sus manos, que no sé si no lo tenemos. No lo he escogido, ¿no? Porque, claro, naturalmente es imposible en una entrevista de este corte poderles presentar a ustedes una antología más completa, o por lo menos todo lo completa que quisiéramos. Este es un tema que le es muy caro, muy querido, porque le hemos visto trabajando en el estudio estos días precisamente sobre problemas por el estilo, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que nos da usted Bueno, aquí? este es un hombre joven, ha sido arrollado por un tumulto, por una situación conflictiva, y entonces me ha interesado reflejar ese momento. No pertenece ni a un bando ni a otro, es una víctima. Pero yo creo que usted tiene como muchas víctimas más o menos en cartera. He visto una especie de mujer que está usted trabajando en ella, que está sobre un lecho y a la que le falta parte de la cabeza y parte de las piernas. Sí, bueno, ahí quizá es una cosa de tipo más poético. Me ha interesado reflejar un poco la sensación del sueño, la evasión que supone el sueño, y de una forma placentera y serena, aunque ese sueño, esa complejidad, el costo que entraña, pues lo he querido reflejar en una maraña de pelos complicado. En unos pelos que están más bien como disparándose, ¿no? Disparándose, sí. Como disparados por el sueño y por el viento. Este es ese dormitorio
antiguo del que estábamos hablando hace unos minutos y que además creo que está copiado un poco de la realidad, de un dormitorio que ha existido, ¿no? Ha existido. Este es el dormitorio de mis suegros, yo conviví con ellos un tiempo, acabaron, la vida de estos seres se terminó, es el reflejo de una generación anterior que tenía unas creencias, una fe, unos credos. Esto se fue ajando, se fue apagando, se fue, no sé, perdiéndose en el tiempo, alejándose de nosotros, y quedan ahí como el reflejo de unas existencias que estaban regidas por unas intenciones y unos afanes que ya no nos pertenecen, quizá. Es un realismo verdaderamente estremecedor. Está lleno de vida, de ambiente. ¿Qué es para usted la realidad? Ay, ¿Cuál es la realidad? Inmensa, inmensa. Y sobre todo, ¿cuál es su propia realidad? En realidad yo creo que es bastante simple de expresar. Me interesa reflejarla, soy un escultor y me entusiasma hacer lo que hago. ¿Es usted un escultor rápido, lento? Soy muy lento. Muy De modo que cada una de esas... ¿Y le gustan a usted las obras de gran tamaño? Bueno, eso es un problema precisamente que lo conlleva la intención. La obra de gran tamaño, no sé, es porque esa sensación, esa presencia que quiero llevar al espectador de una realidad, de un problema real, pues toma mayor ímpetu con el tamaño real. Bien, amigos, hemos tenido ocasión de conversar un rato acerca de cuáles son los credos estéticos de este hombre tan importante dentro de la joven y actual escultura española, un hombre que, y es lástima que no hayamos visto aquí hoy, va copiando de la realidad, buscando su esencia, tratando de desentrañar sus claves, los seres que encuentra en su torno. Y así hemos visto la castañera, la mujer del pueblo que va vencida por el peso de la bolsa de la compra, el perro que husmea en el saco abandonado al lado de la tapia, y tantas otras cosas que tienen, aunque él no lo quiera, un perfume inequívocamente ibérico y un perfume inequívocamente literario. Yo le felicito y espero que podamos comentar en el futuro muchas obras importantes más de Julio L. Hernández.